díganme cuando ya puedan ver la presentación. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Bien. Pues entonces estábamos con una introducción a la fisiología animal, a la fisiología en general, y cuál es la importancia de la fisiología. Bueno, la introducción se divide en dos partes. La primera, como les digo, va a ser la importancia de la fisiología, y la segunda, en la segunda vamos a hablar un poco más de las bases bioquímicas, ¿no? Otras bases, las bases para la fisiología animal. Muy bien. Entonces, recordemos que como concepto hacia la fisiología tenemos que es una rama de la biología, una ciencia que estudia las funciones físicas y químicas de los seres vivos en resumidas cuentas, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de la fisiología? Pues es explicar cómo es que los sistemas, las células e incluso las moléculas interactúan entre ellas para mantener una función normal, ¿no? Y por lo tanto, uno de los pilares fundamentales de la homeostasis, de la fisiología, es el concepto de la homeostasis, ¿no? Un momento, jóvenes, perdón. Ya, disculpen. Entonces, es la homeostasis, que como concepto, entonces, más abajo lo vemos. Y claro, está entre sus tareas, es que el mantenimiento de un ambiente interno normal, por decirlo así, ante perturbaciones externas o internas, de modo que se mantengan las funciones de las células y y los sistemas del cuerpo, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Pues mediante una retroalimentación, para que cuando un sistema se altere por, como les digo, como se ve arriba, perturbaciones internas o externas, haya respuestas locales, reflejos sistémicos y ajustes a largo plazo que se activan para regresar al sistema a su valor establecido normal, ¿no? Entonces, bueno. Después veíamos los orígenes, brevemente, cuáles eran los orígenes de la fisiología, que viene del griego fisiología, que se traduce como conocimiento de la naturaleza, y pues que los orígenes de esta ciencia remontan cuando los griegos utilizaban el término para hablar de las reglas ológica que rigen la vida. Ya en tiempos de Aristóteles, quien significó una transformación fundamental en la materia, propuso una nueva concepción de la fisiología y la felicidad humana, ¿no? Bien, y pues estos eran los precedentes hipocráticos de la medicina, entendiendo que todo lo que existe está compuesto de materia y forma. Después, Jean Fernel, que estuvo en la época entre 1497 y 1558, decía que la fisiología es una disciplina que estudia el funcionamiento de los seres vivos, y la existencia de un método científico en ese entonces ya produjo avances sustanciales en esta materia, y la mayoría de los experimentos se llevaban ay, disculpen, se hacían en su mayoría con animales, ¿no? Recordemos que en la antigüedad, pues abrir los cuerpos humanos, pues era
considerado hasta un pecado, ¿no? Un tabú. Ahí creo que alguien más entró. A ver. No. Bueno, sí creo que su compañera Jessica, ¿no? Uf. A ver. Aquí está. Disculpen, jóvenes, me sacó la llamada. Bueno, en lo que vuelvo a presentar pantalla. Jessica, una pregunta rápida también. ¿Está usted acompañada de alguien más para tomar la clase o no está compartiendo dispositivo? Esto lo digo para la asistencia. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, ¿ya están viendo la presentación, jóvenes? Sí. Gracias. Bien. Entonces estábamos en que la mayoría de los experimentos en ese entonces pues se habían hecho con animales, ¿no? Pero ya ya se utilizaba como base ya se utilizaba el método científico, por lo tanto ya estaban más sintetizada la información y ya se podía tener más certeza de los resultados que se obtenían, ¿no? Muy bien, y después Claude Bernard, nació en 1813 y murió en 1878, decía que la fisiología es el conocimiento de las causas de los fenómenos de la vida en estado normal, ¿no? El por qué los organismos estaban en un estado normal, por qué los organismos estaban vivos y cómo es que llegaban a ese estado normal, ¿no? Adecuado en el que podían llevar a cabo el resto de sus funciones, ¿no? Y bueno, él ya le dio más importancia a la experimentación y al hecho de que las teorías se van contradiciendo y reformulando, es decir, como veíamos que también en este caso estamos viendo más que nada conceptos, ya que conforme van descubriéndose nuevas cosas a través de las épocas, de los años, pues algunos conceptos, por ejemplo, y también pues cosas que tomamos como hechos, pues se va cambiando la percepción si se van acerca de ellos y si se descubren nuevos hechos, a veces los conceptos cambian y el cómo vemos que suceden las cosas en nuestro mundo, pues también va cambiando, ¿no? La percepción que tenemos. Y bueno, para lo de las teorías que se van contradiciendo y reformulando, está como por ejemplo, pues también cuando se creía que antes la Tierra era el centro del universo, o que era plana, o que fue, bueno, eso. Y pues bueno, después, gracias a el trabajo de varios científicos, del método científico, etcétera, pues se fue descubriendo y se llegó al hecho de que pues la Tierra no es un objeto plano, sino más bien es un objeto redondo o parecido a lo redondo, no es exactamente redonda, y pues que no gira alrededor, no los planetas y el Sol giran alrededor de ella, sino que es un planeta que gira alrededor del Sol en su sistema solar, ¿no? Y que no es la única que existe. No es el único que existe, ¿no? Bien. Después veíamos que la fisiología se relaciona con varias ciencias,
pues consiste en el estudio de, como decíamos, las funciones vegetativas, de nutrición, de reproducción y de mecanismos reguladores e integradores en los seres vivos. Por lo tanto, se basa en ciencias como la física, la química y la biología, ¿no? Y es base a la vez para otras ciencias, otras ramas de la ciencia, como son la nutrición, la bioquímica, la biología celular, la farmacología, la endocrinología y las ciencias morfológicas, ¿no? Y la ecología, perdón. Y bueno, veíamos después también cuál es la importancia de la fisiología. Pues bueno, la importancia es que, y veíamos varios puntos, ¿no? Uno es que esta se encarga de estudiar cómo funcionan los seres vivos, sus transformaciones y el desarrollo. También que es la unidad básica de los seres vivos, que la unidad básica de los seres vivos es la célula y dentro de ella se encuentran componentes que determinan sus características y funciones. Además de que a medida que se complejiza la estructura celular, las funciones se van expandiendo, ¿no? Y entonces los conceptos principales de la fisiología en los seres vivos son la regulación y la integración de funciones corporales. Y bueno, todos los procesos entonces vitales del organismo se integran para que un organismo viviente pueda interactuar con sus semejantes en el contexto que les rodea, ¿no? Y bueno, entonces al entender cómo funcionan las cosas en condiciones normales, es posible apreciar cuándo hay un mal funcionamiento y saber el por qué, ¿no? Y entonces posiblemente poder solucionarlo. Después también veíamos que hay muchos factores como las múltiples transformaciones de los sistemas de producción y el medio ambiente, el cambio climático. Un momento. Sí, no lo... Chihuahua. Creí que ya estaba compartiendo. A ver, otra vez. No sé si me sacó. ¿Qué pasó? Ok. Gracias por avisar. A ver. Buenas tardes, Josefina. ¿Está usted compartiendo dispositivo con alguien o está tomando la clase sola? Esto lo digo para la asistencia. Josefina está tomando clase. Buenas tardes, estoy sola. Lo que pasa es que el internet se me va cada rato y no puedo entrar. Ok. Sí, no se preocupe, sí, andan bastante malo el internet. Pero bueno, qué bueno que ya está aquí. Entonces continuamos con la clase. Ok. Y ¿ya pueden ver la pantalla compartida, jóvenes? ¿La presentación? No veo nada. ¿No? No se ve nada. A ver. Sí se ve. Sí, a ver. Ok, bien. Los que si en unos minutitos siguen sin ver lo que se está compartiendo, que afortunadamente todavía es el repaso, por favor, pues bueno, pueden intentar, ya saben, salir y volver a entrar de la sesión a ver si ya pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Muy bien. Después veíamos que hay factores como las así les decía, como las múltiples transformaciones
de los sistemas de producción y el medio ambiente, el cambio climático, la intensificación ganadera, la industrialización de los alimentos, prácticas de manejo, entre otros factores, han influido directamente en el funcionamiento de los animales y esto afecta sus conductas adaptativas y causan entonces un desequilibrio entre el ambiente y los seres vivos que habitan en este ambiente. Entonces, dentro de los... Y bueno, también es importante saber que dentro de los costos de producción de alimento, es decir, de más que nada de alimento de origen, comida de alimentos de origen animal, la alimentación de estos animales representa el 70% de los mismos, ¿no? Es decir, de todos los gastos que se tienen al criar un animal para consumo humano, el 70% de estos gastos, más de la mitad, son para alimentar simplemente al animal, ¿no? Y bueno, por esto entonces es importante comprender el funcionamiento de los sistemas orgánicos que posee el animal y entonces así poder intervenir en los sistemas de producción, beneficiando al mismo tiempo al animal y también al medio ambiente, ¿no? También es importante tener en cuenta que el equilibrio entre la seguridad alimentaria, es decir, que la población humana tenga seguro que va a poder comer, que no se va a quedar sin comida en general y haya hambruna. Y pues bueno, es importante que haya un equilibrio entre eso, que es de esta seguridad y la protección ambiental, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en espacio o en destinación de recursos, se podría decir que están en conflicto, a ver qué se le destina más o a qué se le destina menos, pero estos tienen una fuerte relación, pues si, por ejemplo, no tenemos la suficiente calidad ambiental, pues no podemos producir por mucho tiempo lo que necesitamos para que a largo plazo no haya hambruna, ¿no? Por ejemplo. Bien, y entonces es evaluar el impacto que conllevan los diversos modelos agropecuarios al alterar la fisiología y nutrición animal en la búsqueda de eficiencia productiva, por ejemplo, el uso eficiente de los nutrientes, que no solo dependen del suministro de una dieta equilibrada, sino también de un estado saludable. Y pues bueno, sabemos que no es la vida de un animal para poderlo consumir, no solo depende de que coma, sino de que coma bien, de que esté saludable, no se enferme y de que pues entre más sano, más activo, etcétera, mejor, ¿no? Nos da comida de mejor calidad. Y bueno, el estado de salud, nivel nutrimental y la potencialidad de la producción animal están relacionados entonces con la capacidad que tiene el animal de adaptarse a las condiciones de explotación. Y bien, bueno, veamos esta gráfica nuevamente de los grados de desarrollo y la intensidad de un factor donde un animal, si está en una zona óptima, dependiendo del factor, digamos una temperatura, pues puede desarrollarse de manera normal, y vivir de manera normal, producir de manera normal, pero si después de este rango el factor aumenta o disminuye, pues entra en un estrés fisiológico y entonces pues ya no puede llevar a cabo sus funciones normales, sino que más que nada más se dedica a sobrevivir. Y si estos valores se exceden todavía más o disminuyen todavía más, pues el animal muere, ¿no? No tiene de otra. Muy bien. Y bueno, después veíamos las características fisiológicas de los seres vivos. Veíamos algunas diferencias y similitudes entre unos seres vivos y los seres no vivos, los seres inanimados. Y pues veíamos, no sé, por ejemplo, que había algunas similitudes, no sé, por ejemplo, entre este río, este molino y una serpiente o un gato o el perro, ¿no? Pero, como por ejemplo el movimiento, pero tienen otras similitudes como que
¿qué será? Que por ejemplo no se puede reproducir mediante sus propias funciones, ¿no? Y necesitan que alguien o algo más, otra fuerza, los reproduzca, ¿no? Por ejemplo. Al igual que pasa con los hongos, las algas y los árboles, ¿no? Y veíamos que empezábamos a ver que esto de los virus, los organismos como virus, son algo extraño, ¿no? Algo que todavía está en un limbo, en una discusión de si son seres vivos o no, ¿verdad? Muy bien. Antes de seguir entonces con las características de los seres vivos, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, aclaración acerca de lo que ya vimos antes? Bueno, de lo que acabamos de repasar ahorita. ¿No? Bueno, entonces seguimos. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Ok, gracias. Bien, sí veía, es que veía que se entrecortaba, entonces, bueno, espero que ya no se entrecorte tanto. Bien, ok. Voy a tratar de no ir tan rápido para este tema. Bien, entonces veíamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Primero, pues veíamos que estaban compuestos principalmente de algunos elementos orgánicos, moléculas orgánicas, y los elementos principales son lo que podemos abreviar como CHON, que recordemos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Recordemos que también está el fósforo y el azufre, entre otros, pero bueno, los principales son el CHON, ¿sale? Para que se acuerden. Y bien, entonces veíamos también que las primeras características, y bueno, ya todos hicieron su tarea, o la mayoría, entonces van a poder seguir un poco más el ritmo de esto. Y veíamos entonces, ¿no? Que hay características principales de los seres vivos, ¿no? La primera es la organización celular. Recordemos entonces que la unidad fundamental de los seres vivos es la célula, ¿no? Para que un ser vivo sea considerado ser vivo, por lo menos debe de ser una célula. Debe de tener una célula funcional, ¿no? Entonces, una célula, una bacteria, que es un organismo unicelular, sí es considerado un ser vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, una molécula de oxígeno, una molécula de agua, una proteína, no es considerada un ser vivo. ¿Por qué? Porque son no son una célula, ¿no? Sí componen a una célula, pero no son una célula. Al igual que, por ejemplo, el nucleolo o un núcleo, un ribosoma, son partes de una célula, pero no son una célula. Es como decir que
Una mano no es un ser humano, o un pie no es un ser humano, son parte de un ser humano, pero no son un ser humano. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos como organización celular? Que es el cómo las células se organizan, comunican y trabajan, lo que hace que tengan una estructura funcional con el propósito de cumplir sus fines, ¿no? Y entonces, bueno, ya sea esta organización celular sea de manera interna, si son organismos unicelulares, ya que pues sus partes, sus sistemas, sus organelos, de todos modos tienen cierta organización para llevar a cabo sus procesos fisiológicos de vida, y bueno, esa es su función, ¿no? Su fin, seguir viviendo, ¿no? Producir energía para seguir viviendo. O ya sea para organismos pluricelulares, donde las células de, por ejemplo, cerebrales, se coordinan, se organizan para poder hacer que el organismo piense, o las células musculares se coordinan, se organizan para poder llevar a cabo el movimiento de algún ser vivo, de un saltamontes, de una serpiente, por ejemplo aquí, o para seguirse desarrollando, o para dependiendo de qué organismo sea, ¿no? Después teníamos que todos los seres vivos tienen el crecimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Bueno, más que nada el desarrollo y la muerte. Entonces, recordemos que tenemos como concepto para desarrollo, bueno, es un proceso progresivo por el cual se da un grupo de cambios que se producen en un organismo desde su origen hasta la senescencia, es decir, los cambios que se dan en este organismo, en este ser vivo, ya sea célula, ya sea serpiente, ya sea virus, no, bueno, el virus no es seguro, pero dependiendo de qué concepto, qué definiciones tomemos, pero si de un hongo, por ejemplo, o una bacteria, cómo se van dando estos procesos desde que el origen del nuevo ser hasta su senectud, ¿no? Y que tenemos como senescencia, pues bueno, es este proceso que abarca desde el envejecimiento de las células hasta que éstas se dejan de dividir, pero no mueren, ¿sale? O sea, el paso antes de la muerte. Y bueno, todos los seres vivos en algún momento mueren. Más adelante vamos a ver el proceso químico, físico, por el que un organismo, por ejemplo, no puede ser eterno, ¿no? No puede existir para siempre, no puede vivir para siempre. Muy bien. Y bueno, también lo podemos comparar con este molino, por ejemplo. Este molino no se puede desarrollar por sí mismo. La célula por sí misma se desarrolla, va cambiando, va teniendo sus procesos progresivos hasta que llega a cierta madurez, y luego ya llega hasta la senescencia, pero el molino no se desarrolla, ¿no? Alguien más tiene que construirlo para que tome su forma final, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los seres vivos, pues nadie hace que el ser vivo se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, esta serpiente, sus células mismas hacen que se desarrolle, ¿no? No llega otra serpiente y hace de alguna manera que se desarrolle. Hay interacciones que pueden ayudar al desarrollo, pero, o que pueden alentizar, disminuir o detener el desarrollo, pero nada puede hacer que algo se desarrolle como tal, ¿no? Ok. Y bueno, después estábamos con la reproducción, ¿no? Otra de las características de los seres vivos es la reproducción. Y hablábamos no solo de la reproducción
de de la reproducción a nivel de que, por ejemplo, esta serpiente se junte con otra serpiente, ponga huevos y haya nuevas serpientes, ¿no? Sino la reproducción desde el nivel celular. Y bueno, entonces recordemos que la reproducción entonces es un proceso mediante el cual los organismos vivos producen otros organismos, ¿no? Y estos organismos nuevos son similares a nivel genético y así entonces perpetúan su especie o a las demás células, ¿no? Por ejemplo, porque teníamos esta parte de, por ejemplo, ¿y qué pasa con los organismos que son estériles, ¿no? O, por ejemplo, cuando no sé, un ser humano no puede tener hijos, no significa que ya no sea un ser vivo, ¿no? O cuando esterilizamos a nuestras mascotas para que ya no tengan más gatitos o perritos, no significa que dejan de ser seres vivos, ¿no? O cuando, por ejemplo, una mula que no puede tener más descendencia, no significa que sea un ser vivo, ¿no? Sino que esta reproducción viene desde nivel celular, porque a pesar de que no puedan tener hijos, descendencia, por ejemplo, sí sus células se siguen reproduciendo, ¿no? Y bueno, entonces eh, eh, tenemos también que hay diferentes tipos de reproducción. Bueno, en los temas más adelante los vamos a ver, pero bueno, rápidamente está la reproducción asexual, que es cuando un organismo produce de manera solo, sin la necesidad de otro organismo, a uno nuevo, ¿no? Y entonces el material genético que se encuentra en este nuevo organismo y en el organismo inicial, progenitor, pues es el mismo, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Tenemos a esta célula, digamos, esta es una bacteria, que tiene aquí su material genético y solita se divide y entonces no combina su material genético con ninguna otra bacteria y entonces, ¿qué? Salen dos células nuevas, ¿no? Iguales y, bueno, iguales en su material genético. ¿Ok? No hay ninguna recombinación. Claro, puede haber mutaciones, eso sí, pero de todos modos no recombinó su material genético con ninguno, ¿no? En cambio, en una reproducción sexual hay intervienen los gametos y hay una recombinación genética, ¿no? Y entonces vemos aquí en este ejemplo, aquí hay un intercambio y una fusión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, bueno, aquí tenemos por ejemplo, estas dos bacterias, que se juntan, hacen su división para la meiosis. Luego empieza a ver, se juntan estas dos para poder recombinar su material genético y entonces nos dan una nueva, un nuevo organismo o nuevos organismos con material genético, híjole, no me di cuenta que me volvió a sacar esto. ¿En qué parte nos quedamos, jóvenes? La célula sexual, la reproducción asexual. Ok. Bien, gracias. Vale. A ver. Por favor, avísenme cuando ya puedan ver la presentación.
¿Ya la ven, jóvenes? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces veíamos que en la reproducción sexual entonces es el mismo material genético y en la reproducción sexual el material genético se combina, ¿no? De dos organismos. Hay un intercambio y una fusión del material genético y entonces esa es la diferencia principal entre los dos tipos de reproducción, ¿no? Lo que conceptualiza a cada tipo de reproducción. Y si vemos aquí, la reproducción sexual asexual se lleva a cabo por el mismo organismo o por los mismos organismos, ¿no? Es decir, a pesar de que la sexual sí sea una recombinación genética con otro organismo, no necesariamente necesita de un huésped para poder hacer la recombinación genética. Y entonces aquí ya entra la discusión acerca de si los virus son seres vivos o no, ¿no? Es uno de los argumentos acerca de los seres vivos y de los virus, porque los virus a fuerzas necesitan de un hospedero para poder hacer su recombinación genética o su esparcimiento genético y poder producir más seres, ¿no? Entonces, no se tiene claro, algunos dicen que sí, son seres vivos, otros dicen que no, porque los que dicen que sí, dicen finalmente sí se reproducen, pero los que dicen que no, dicen que necesitan de otros organismos para poder reproducirse, ¿no? Y bueno, además recordemos los virus no tienen su material genético, no tienen ningún núcleo, tienen ¿por qué? Recordemos que una célula en sí está compuesta de tres partes fundamentales, que son la membrana, el núcleo y el citoplasma, ¿no? La membrana es lo que separa el interior del exterior de la célula y pues sí, también los virus también lo tienen. También tienen el citoplasma, que es en donde, o bueno, no necesariamente se llama citoplasma en el virus, pero bueno, es en donde se mantiene el resto del virus por dentro, o sea, en donde están suspendidas todas las partes del virus o de la célula en sí. Pero las células tienen un núcleo donde se encapsula su material genético, ¿no? O un nucleoide, en el caso de las células procariotas, ¿no? Y el virus tiene entonces su material genético disperso. Entonces, no sé, ahí también está la discusión entre si es un ser vivo o no. Muy bien. Ok, a ver. Híjole. Bien. Ahora, ¿quién me quiere decir? Bueno, no, para que seamos un poquito más rápidos. Por favor, vamos a ver a quién tomamos. Karina y Carolina, por favor, díganme denme el concepto de alimentación. Mientras que, a ver, sus compañeras me dan el concepto de alimentación. A ver, ¿quiénes serán los siguientes? Dalia y Jesús, porque Elizabeth ya tiene su puntito de participación. Dalia y Jesús, por favor.
denme el concepto de metabolismo. Y en lo que los esperamos, por favor no tarden mucho. Esto es nada más para ir agilizando. No, todavía no he dicho el suyo, Patricia, no se preocupe. Ahora, bueno, sí, ahora sí. Patricia y... Ay. Y ya, solo en todos. Bueno, no. Y Renato. Denme por favor el concepto de respiración. Y finalmente, ¿quién me falta antes de que pasen los que? Renato, Laura, Miguel Ángel y Jessica Pura. Y Jessica Pura, por favor, denme el concepto de excreción. Okay. Entonces, bien, a Karina y a Carolina les toca, por favor, el concepto de alimentación. A Dalia y a Jesús Gómez, denme, por favor, les toca el concepto de metabolismo. A Patricia y a Renato el concepto de respiración. Y a Miguel Ángel y a Jessica el concepto de excreción. Ya contestó su compañera Dalia. Y bien, dice, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas controladas mediante las cuales los seres vivos pueden cambiar la naturaleza de ciertas sustancias para obtener así los elementos nutritivos y las cantidades de energía que requiere en los procesos de crecimiento, desarrollo, reproducción, respuesta, estímulo, adaptación y sostén de la vida. Ok. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Bien. Entonces, de estas imágenes que ven aquí, ¿quiénes de estos organismos no, o bueno, quiénes de estos elementos no tienen metabolismo? ¿O todos tienen metabolismo? Estos procariontes, el perro, el árbol, los virus y el molino, ¿todos tienen metabolismo? Pues no, ¿verdad? El molino no lleva a cabo el metabolismo. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a darle un chancecito, ratito más, a ver si su compañero Jesús responde qué es metabolismo. Y dice su compañera Karina que la alimentación es proporcionar alimentos al organismo para que éste pueda funcionar, para conseguir energía y poder desarrollarse. Así es, ¿ok? Renato dice sobre la respiración se define como un conjunto de procesos que resultan en el consumo de oxígeno. Sí, así es. Bien.
Patricia nos dice que la respiración es una función biológica de los seres vivos, personas y animales, por la que absorben oxígeno disuelto en aire o agua y expulsan dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. Hasta las plantas respiran. Así es. Muy bien. Ok. Bueno, como ya contestaron dos de sus compañeros acerca de la respiración, pues sí. Entonces, todas estas partes tienen respiración. Todos estos elementos tienen respiración. ¿El perro respira? Sí, ¿no? Estos protozoarios respiran también, ¿no? Tienen intercambio de gases y oxidan los elementos para poder seguir viviendo. Este árbol respira, sí, recuerden que lo vimos en semestres pasados. Las plantas también respiran. Y podríamos decir que los virus también respiran, ¿no? ¿Pero qué no respira? El molino, exactamente, ¿no? El molino sí podríamos decir que entre el interior y el exterior hay un intercambio de gases, pero el molino no tiene funciones que hagan que haya una oxidación, ¿no? Entonces, como respiración, ¿qué tenemos ya para concretar un poco más el concepto? Es un proceso en el cual el organismo tiene un intercambio de gases con el medio que lo rodea. ¿Sale? Hay un intercambio. Pero esto hace que de modo que a nivel celular determinados compuestos sean oxidados con el fin de proporcionar energía aprovechable para la célula. Es decir, el fin de que haya este intercambio de gases es que se puedan oxidar algunas sustancias para que haya energía, para que se transformen estas sustancias y se genere energía que se pueda utilizar para la célula. ¿Sale? Entonces, como el molino tampoco tiene células, pues no puede hacer esta transformación química de estas sustancias para darle energía aprovechable para la célula porque no tiene células. ¿Sale? Y bien, si decimos que el virus es un organismo, si sí decimos que es una célula, que sí es un ser vivo, entonces, pues sí, también lleva a cabo la respiración. Pero bueno, si decimos que no es una célula, entonces tampoco puede hacer la respiración, ¿no? Es toda una discusión. Muy bien. Y bueno, dice su compañera Karina, entonces que el conjunto de procesos que permite al organismo utilizar y transformar los nutrientes para mantenerse vivos. A Carolina le dijimos también la alimentación, ¿no? Entonces, así es, la alimentación, entonces, ¿qué es? Es un proceso fisiológico mediante el cual los organismos consumen sustancias, dependiendo de qué organismo va a consumir diferentes sustancias, que son necesarias para su nutrición y funcionamiento. Para poder entonces sustraer de estas sustancias, de estos elementos, sustraer de estas sustancias los elementos y la energía para llevar a cabo sus funciones orgánicas, es decir, para vivir. Bien, entonces es consumir algo, consumir sustancias para poder para nutrirnos, funcionar y poder seguir viviendo. Entonces, no todo lo que comemos es alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento es cualquier sustancia que se consume y nutre el organismo. Si comemos tierra, no nos vamos a nutrir, porque no lo podemos procesar y no podemos alimentarnos de ella. Nosotros, los seres humanos, ¿no? Los animales no podemos
O, por ejemplo, la fibra, como no nos podemos nutrir de ella, no podemos decir que es un alimento como tal. Sí nos sirve también para llevar a cabo nuestros procesos, pero no podemos nutrirnos de ella, ¿no? Bien. Pero, por ejemplo, una planta sí se puede nutrir de la tierra, porque los elementos, las sustancias que se encuentran en esta tierra, inorgánicas, algunos de estos elementos inorgánicos, sí los puede procesar, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. ¿Y qué pasa aquí? Pues sí, todos estos... Híjole. Bien. Jóvenes,